Bueno, en esta jornada de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón y Conaprole está el técnico Ricardo Cabaza, que fue uno de los que también estuviste dando esta importante charla, ¿no? Sí, no sé si fue importante o la idea era poner algunos puntos, algunos aspectos importantes viendo, ¿no?, que nos metemos en una zafra de cultivo de verano, en particular cultivo de reserva y más en específico en el cultivo del maíz, ¿no? Un poco también recalcando que sobre todo en el caso mío lo focalicé en uno de los factores definitorios de producción, que es la preparación de suelo, no solo la cama de siembra, sino también pensar en todo el desarrollo en el perfil de suelo de la raíz, ¿no? Que es uno de los factores que inciden sobre todo en los primeros 30 días del cultivo del maíz, para lograr tener un buen sistema radicular desarrollado para luego afrontar el desarrollo posterior, que es la elongación y la floración y fructificación, ¿no? ¿En qué momento se encuentra el predio? ¿Tiene algún puente verde? ¿Cómo está? Bueno, en realidad utilizamos el predio como un ejemplo en realidad lo utilizamos como un punto a partir de hablar de varios temas, ¿no? En el caso específico del puente verde, sí se está trabajando con un puente verde, en realidad con la modalidad de cultivo de servicio, es decir, que no solo es un puente que cubre el suelo para la posible erosión, sino también porque aporte nitrógeno a través de la vicia, que es el cultivo que en este caso es avena con vicia sativa, para aportar nitrógeno al suelo, no tanto para alimentar las plantas del maíz, sino para acelerar y mejorar, acelerar el barbecho y mejorar, darle alimento, ser un alimento para los microorganismos del suelo, para aquellos microorganismos que ayudan al mantenimiento de los agregados de suelo para evitar la compactación. Con la variedad del clima hoy día, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, como decimos, el clima juega un factor muy importante, pero nosotros igual tenemos cosas para hacer. Es decir, nosotros tenemos que preparar el suelo para capturar el agua que precisamos para parte del desarrollo del cultivo. Un cultivo de maíz lleva entre 500 y 600 y 800 milímetros por la etapa de cultivo. Nosotros ahí, depende del suelo, como dijimos, nosotros no estamos dando una receta, sino algunas líneas. Tenemos que preparar al suelo para que capture esa agua. Puede ser 90 milímetros, pueden ser 150 o pueden ser 60. Depende de la estructura del suelo, el tipo de suelo, la pendiente. Entonces nosotros tenemos que preparar el suelo de alguna manera para que logre con la lluvia capturar esa agua. Tener presente de que los suelos en general, y más un suelo compactado, más de 3 milímetros por hora no puede tener la capacidad de absorber. Me caen 10 milímetros en una hora, 7 se me escurren, 3 lo absorbe. Pero puedo mejorar esa forma de capturar esa agua. Lo ideal sería con una cobertura, con un puente verde, con un cultivo de servicio donde yo lo quemo y el agua que entra se frena porque no tiene capacidad de escurrir y entra al perfil. La otra es cuando tengo un suelo desnudo, como veíamos, y más si tengo, no en el caso acá de la Rambla, porque ese suelo es chato, si tengo una cierta pendiente, tengo que lograr darle cierta porosidad. La porosidad esa la puedo dar yo con sin romper la estructura del suelo posterior, la puedo dar con un cincel, un vibro o un subsolador. Hay que elegir. Hay que ver qué tipo de herramienta puede usar en base a la compactación o dureza que tenga el suelo en cada caso. Para eso mostrábamos el ejemplo de la pala, porque con una pala podemos ver qué es lo que está pasando, no solo en el perfil, si está duro o no está duro, si hay raíces, no hay raíces. En este caso lo acotábamos también, si hay soca, no hay soca. A veces me está obligando a laborear porque tengo insectos. Sabemos los problemas que tuvimos, grillo topo, con isoca, con bicho bolita. Entonces, por un lado, capturar el agua. Saber cómo capturamos el agua en base a el laboreo o no de suelo, saber qué capacidad tenemos. Y además para generar porosidad, porque no solo capturar agua, sino aumentar la porosidad del suelo, porque también aportar más aire.
El problema que tenemos, nosotros pensamos en el agua, pero un suelo compactado tiene poca capacidad para contener aire. Y los cultivos y las raíces de los cultivos, y en particular el maíz, necesitan mucho oxígeno para poder vivir, no solo para vivir para el metabolismo, sino para que ingresen algunos elementos. Puede ser el nitrógeno, el potasio en particular. Si no hay oxígeno en el suelo, no entra la planta. Entonces yo puedo tener agua, pero el suelo está compactado, entonces bueno, tengo que tratar de aflojar ese suelo. Y el perfil que nosotros mostrábamos tiene que andar se dice que tengo que tener por lo menos unos 30 centímetros de perfil donde las raíces crean con libertad. Ese es un poco, fue, sin querer dar una receta, lo que encaramos nosotros en la parte nuestra del módulo, ¿no? Claro. ¿Y cómo se presenta, viendo un poco el clima y el panorama para la próxima siembra? Y bueno, nosotros tenemos que, si esperamos que llueva, llegamos tarde. No, la recomendación es, si yo tengo las chacras, ya empezar a tenerlas barbechadas en lo posible, y si no, barbecharlas rápido, o sea, quemarlas más que nada, el barbecho se va a ir haciendo con el tiempo, y dejarlas prontas para recibir esa agua. Yo qué sé, pongamos, ahora se está hablando de una lluvia el jueves, algunos hablan de 30, otros de 70 milímetros, obviamente, el que tenga el suelo quemado y en el caso que esté compactado, movido con laboreo vertical, va a tener mayor capacidad para recibir parte de esa agua. Si no hicimos los deberes, esa agua la perdimos. Eso es bien de simple, y eso me empieza a trazar la fecha de siembra, porque no voy a tener acumulación de agua en el perfil. Muy bueno tener en cuenta eso, ¿no? Claro, claro. Pero eso pasa para cualquier cultivo. El tema que el maíz, como decíamos, yo lo asimilo, lo simbolizo con un Fórmula 1. Comparado con un sorgo que también tiene su potencial, y nosotros trabajamos a menos del potencial que dan los sorgos. Lo que pasa es que el sorgo es más elástico. Claro. Como decía, el maíz es como la gallina. ¿Vos pones huevo o no lo pones? ¿No? El sorgo es más elástico, ¿tá? Pero hoy tenemos tecnología, por suerte tenemos más tecnología para adecuar un cultivo de maíz, sea con el híbrido, sea con la densidad de siembra, sea la época de siembra, para poder lograr tener un cultivo capaz que con menor potencial, pero con mayor, pero cumpliendo con el objetivo, que es una fibra con muy buen nivel de energía, que lo da el grano. O sea, conseguir una reserva que tenga un 38% de almidón solo lo da el grano, el silo de maíz. No lo va a dar ningún otro cultivo con ese porcentaje de concentración de almidón dado por el grano, que nos permita una suplementación para vacas de alta producción. Exacto. Bueno, hay que tener todo en cuenta esto, porque si se llega a dar otra sequía como la que vino, marchamos, ¿no? A ver, yo qué sé, ya tengo 40 años de agrónomo, y obviamente soy consciente de que fue la sequía más grande que hemos vivido en estos. Yo la anterior ha sido la del 88-89, cuando empecé a dar la vuelta acá en San Ramón. Pero nunca hay que darse por vencido, es decir, si nos entregamos, perdemos. Es decir, nos tendremos que adecuar. Ayer yo hablaba con un productor y hablaba, y bueno, si cambia el clima y las precipitaciones en vez de 1.200 son 700 milímetros por año, tendremos que adaptarnos al sistema. Claro. Nos va a sacudir un poco, pero tenemos que tener la inteligencia suficiente para adaptarnos, y lo que nos ha dicho la historia es que nos podemos adaptar, así que vamos arriba. No hay que dar los brazos no darse por vencido. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, a las órdenes, y saludos a toda la familia.